Hace unos meses, 4 cardenales, los 4 importantes, de peso, aunque 3 de ellos estén ya jubilados, decidieron plantear una pregunta al Santo Padre. Esto de, bueno, en realidad 5 preguntas. Esto es algo habitual, es decir, en la Iglesia se ha hecho y se hace muchas veces y forma parte de los derechos y de los deberes que tienen sobre todo los obispos. Estas preguntas técnicamente se les llama dubia, dudas. Plantearon estas preguntas en torno a la interpretación que había que dar a la Amoris Laetitia publicada por el Papa Francisco. Pasados 2 meses sin que hubiera habido una respuesta, ellos dicen que siguiendo los imperativos de su propia conciencia y ante la inquietud que constatan en un sector de los católicos, se decidieron a hacer públicas dichas preguntas, es decir, a informar de que habían hecho estos dubia y que no habían tenido ninguna respuesta. La cuestión de fondo es, repito, después de la publicación de la Amoris Laetitia y las distintas interpretaciones que se han dado a la misma, la cuestión de fondo es si se puede o no comulgar en pecado mortal. Es decir, si las circunstancias subjetivas del que comete el pecado mortal le van a permitir comulgar aunque ese pecado mortal objetivamente haya sido cometido o incluso se esté cometiendo. Esa es la cuestión de fondo. La teología moral católica, como recordó el Papa Francisco en la Amoris Laetitia, tiene una tradición acerca del valor y el peso de las circunstancias para reducir o incluso anular la imputabilidad de un hecho malo, de un pecado mortal. Pongo un ejemplo. Una mujer violada está teniendo o ha tenido obviamente sexo fuera del matrimonio, si ha sido violada fuera de su matrimonio me refiero. Sin embargo, no ha cometido ningún pecado mortal, porque para que haya pecado mortal hace falta libertad. No ha tenido libertad, aunque haya tenido sexo objetivamente hablando fuera del matrimonio, no ha cometido ningún pecado, no tenía ninguna libertad y por lo tanto no podía evitar hacer eso. Esto, repito, forma parte de la tradición católica y ha sido practicado con un sano y prudente discernimiento siempre por los sacerdotes que normalmente deberían estar bien formados en la doctrina moral de la Iglesia en el ámbito privado de la dirección espiritual o del confesionario. Ahora la cuestión es distinta, aunque pareciera lo mismo, sin embargo la cuestión se ha hecho diferente, debido sobre todo a la publicidad y debido a que muchos están aprovechando esto, repito, un sano discernimiento que se ha hecho toda la vida, están aprovechándolo para decir, primero, que se puede consultar cualquier tipo de circunstancia relacionada con la comunión de los divorciados vueltos a casar y a partir de ahí, una vez abierta esta puerta, a partir de ahí, abrirla completamente para el resto de las cosas. Porque lo que los cardenales plantean en el fondo, y lo que todos somos conscientes unos y otros, en un sector o en otro, lo que todos somos conscientes es de que esto no es más que el principio. Es decir, si se acepta que las circunstancias pueden modificar la imputabilidad a la persona, no, repito, en casos sumamente extraordinarios, excepcionales, rarísimos. Vuelvo a poner el ejemplo de la mujer violada, un caso excepcional, gracias a Dios, rarísimo, gracias a Dios, porque afortunadamente a las mujeres, a la inmensa mayoría de las mujeres no las violan, aunque por desgracia existen esos casos que ni uno solo debería existir. Son casos excepcionales, rarísimos. Bueno, esta es la línea, por ejemplo, en que lo ha interpretado el cardenal Antonelli, es la línea en que lo ha interpretado el vicario del Papa para Roma, cardenal Balini, es decir, cosas muy excepcionales, muy raras. Se ha hecho toda la vida viendo con lupa. Ahora no se trata de eso. Ahora se trata de un principio que se quiere generalizar. Se quiere abrir la puerta a que cada uno, primero hablando con el sacerdote y después, como ya se está diciendo, ¿y por qué necesitas hablar con el sacerdote y no lo haces por ti mismo que ya eres adulto? Cada uno pueda decidir si en su circunstancia hay o no hay pecado. No se niega la existencia del pecado en un primer momento, sino si en su circunstancia eso es pecado para ti. Abierta la puerta con los divorciados vueltos a casar, pues hay que ampliarla a las parejas de hecho, a los que viven sin casarse. Por supuesto, habrá que ampliarla, lo harán hacia las parejas homosexuales,
lo harán y lo ampliarán hacia el caso del aborto, el caso de la eutanasia y, ¿por qué no?, ampliado ya pues, a todos los demás pecados, el pecado de la corrupción, el crimen, el terrorismo, todo. Es decir, desde el momento en que cada uno puede decidir si él ha cometido o no ha cometido pecado, sin negar la existencia del pecado objetivo, sino si aceptando o no aceptando la imputabilidad a uno mismo, la puerta queda totalmente abierta y la moral católica simplemente se diluye. Esto ya lo tipificó el Papa Pío XII y lo llamó moral de situación, una moral que tiene en cuenta no solo el hecho, sino la circunstancia de la persona, y fue condenado por la Iglesia. Con otro nombre lo condenó San Juan Pablo II, la llamada moral de actitudes, aunque no sean exactamente las mismas cosas, pero el fondo es el mismo. Es evidente que estamos ante una situación muy grave y es evidente que todos saben de qué estamos hablando, aunque me refiero a todos los que intervienen, aunque la gente quizá no se dé cuenta de la gravedad del problema. Quiero recordar que en el intervalo que hubo entre los dos sínodos que se celebraron a propósito de la familia, después del segundo, cuando se publicó la Amoris Laetitia, se hizo un convenio en la Universidad Gregoriana de Roma, convocado, organizado por varias conferencias episcopales europeas, la alemana, la suiza, la francesa, la belga, si no recuerdo mal, y que en ese convenio uno de los ponentes, aunque no fue la tesis oficial admitida al final, pero uno de los ponentes planteó que la Iglesia tenía que abandonar todo tipo de moral sexual. Es decir, que en cuestiones de sexo todo debía de valer. Todo, dijo, absolutamente todo, fuera lo que fuera, con la única condición de que no fuera exigido a la fuerza. Es decir, no debía de valer la violación, no debía de valer aquello que fuera forzado a la persona a hacerlo. Pero si la persona consentía, todo debía de valer. Ese es el objetivo al que se quiere llegar. Es decir, no darse cuenta de cuál es el final del camino al que quieren conducir abriendo ahora esta ranura de la puerta es ser un poco torpe y realmente no estar viendo qué es lo que de verdad se está debatiendo. Bien, en este contexto, lógicamente, después de la intervención de los 4 cardenales se han producido muchísimas reacciones. Y es curioso, creo que merece la pena destacarlo, porque me parece suficientemente significativo que las reacciones de un sector son siempre argumentativas, bastante moderadas, nunca caen en la ofensa, me refiero de los que intervienen públicamente y con peso, no de personas que escriben en los blogs, que eso no tiene nada que ver y se descalifican a sí mismas cuando insultan. Pero en el otro sector, en cambio, abundan los insultos y las amenazas, abundan. O sea, en un sector no hay insultos y en el otro sí. Desde un obispo que llama herejes a los 4 cardenales, simplemente por haber hecho las preguntas, a un famoso jesuita periodista que en un tuit dijo que el cardenal Burke era un gusano idiota, aunque después el tuit lo borró, pero ya había sido captado. A eso es a lo que estamos llegando. Y yo creo que eso es enormemente negativo. Es lo primero que me produce no solamente sorpresa, sino profundo dolor. Ese no puede ser jamás el camino. Descalificar al otro porque tiene un pensamiento distinto al tuyo con el insulto, descalifica absolutamente al que insulta. En ese contexto es en el que acaba de intervenir el cardenal Miller, prefecto de Doctrina de la Fe. La Congregación para la Doctrina de la Fe es la que interviene oficialmente en estos casos, es decir, es la que cuando hay unas dubias planteadas al Papa, no a la Congregación, el Papa delega en la Congregación, que es el ministerio que tiene el Vaticano para estos asuntos, delega en la Congregación para que la Congregación responda. Miller ha dicho que él no ha podido responder porque el Papa no le ha dicho que responda. Por lo tanto, él no tiene autoridad para responder a una pregunta que va dirigida al Papa. Pero ha dicho también algo muy importante. Ha dicho que cuando no hay respuesta, vale la respuesta anterior. Es decir, que si hay que interpretar un documento pontificio y no hay una interpretación del documento pontificio, entonces hay que interpretarlo a la luz de los documentos pontificios anteriores y de las respectivas interpretaciones de esos documentos. Es decir, ha recordado que la tradición de la Iglesia, desde Cristo nuestro Señor hasta nuestros días, ha sido
coherente, ha sido unánime, ha dicho siempre lo mismo y que por lo tanto la interpretación del nuevo documento pontificio, Amoris Laetitia en este caso, tiene que hacerse a la luz de los documentos pontificios anteriores y de sus respectivas interpretaciones. Hablando claramente, ha dicho que también para la Iglesia vale y es vigente lo que se llama en la organización civil el silencio administrativo. Es decir, si tú haces una pregunta, un planteamiento y no te contestan, en el silencio administrativo significa que tú puedes aplicarlo a tu favor en la cuestión que se está debatiendo. En este caso, el cardenal Miller ha dicho hay que interpretar la Amoris Laetitia a la luz de los documentos anteriores. Si hay silencio, si no hay respuesta, sí que hay respuesta. Utilicen ustedes los criterios que ya tienen para interpretar este documento. Esto es lo que ha dicho Miller y lo que han dicho también otros muchos obispos. Yo creo que es hora de zanjar este debate. Lo creo de verdad. Y no porque el debate sea pequeño, es importantísimo. Repito, lo que está en juego es toda la moral sexual católica, toda. Y no solamente eso, está en juego en el fondo toda la moral católica. Repito, si esto se acepta para el tema de sexo, ¿por qué no se va a aceptar para el tema de corrupción o para cualquier otro concepto? El debate es sobre un tema fundamental, pero creo que hay que zanjarlo en la línea en que acaba de hablar el cardenal Miller. Y hay que pasar a otra cosa, hay que evangelizar. Estamos debatiendo cosas importantísimas, pero hay aún una mucho más importante. Hay que hablar de Cristo, hay que presentar al Señor, hay que enamorar a la gente de Cristo. ¿Se abre o no se abre la puerta? La gente no va a querer entrar en la casa si no le atrae lo que hay dentro de la casa. Y si supuestamente la puerta está cerrada, eso es lo que dicen los que pretenden destruir completamente la moral de la Iglesia, supuestamente la puerta está cerrada y por eso la gente no entra, pues si estuviera la puerta cerrada, entrarían por la ventana si quisieran entrar. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Alemania? También esta semana se sabían datos que, como todos los años, son demoledores. ¿Cómo cae en vertical la práctica religiosa y la adscripción a la Iglesia en ese país, en el cual en la práctica la permisividad es absoluta en la mayor parte de los sitios? Y sin embargo la gente no va a la Iglesia. Es decir, si tú no consigues que la persona desee encontrarse con Cristo, aunque le digas que puede ir, simplemente no va a ir. Hay que evangelizar, hay que volver a enamorar a la gente del Señor. Hay que mostrar a Cristo como el que da sentido a la vida. Y después, incluso aunque algunas condiciones puedan parecer exigentes, estoy seguro de que muchos lo harán porque Cristo vale la pena, porque es de verdad lo más importante en la vida. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.